Nomás soy yo, sienten la presencia de Dios aquí. Por los 5 que contestaron, me alegro. Ok, ya los demás van a aprender a reconocer la presencia de Dios. Yo creo que lo que puede ser un poquito engañoso en no poder leer el ambiente o escuchar la voz de Dios. Yo creo que mucho de eso tiene que ver cuando nosotros todavía tenemos control de nuestro pensamiento, de que nosotros todavía tenemos ese control de nosotros mismos y no queremos dejar ir, no queremos dejar ir la cosa que nos mantiene cómodos o seguros de acuerdo a nuestra propia habilidad. Pero cuando obedeces y Dios dice, y Dios te llama y te dice, y el modo como Dios te va a hablar es siempre atrás su palabra. Siempre. Nunca Dios te va a hablar de ninguna de otra manera. Ok. Quiero dártelo para que lo entiendas. Dios siempre te va a hablar atrás de su palabra. Si viene una persona y te da una palabra de profecía, tiene que respaldarla con la palabra de Dios. Pero ¿sabes lo que tiene que haber? Es que Dios te lo haya dicho antes que te dio la profecía o después que te dio la profecía. Okay. Pero Dios es el que va a confirmar esa palabra, no el hombre. Okay. Porque la palabra dice que en los últimos días van a haber falsos profetas. Okay. Van a haber varias personas que tienen este ego, que tienen esta personalidad de que ya llegaron, ya lo saben, Okay. Si conocen a una persona así, corran de ellos lo más rápido que puedan. ¿Ok? Porque si vienes aquí a Guts y hay una situación en tu vida y no estás seguro de ella, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ahí es donde te vamos a llevar. ¿Y sabes por qué? Porque es la voz de Dios. Dejar que Dios, quien te conoce más y te conoce bien, dejar que Él atienda esa necesidad tuya. Y no dejar un hombre que te hable de acuerdo a cómo él piense o cómo él se siente. Ok, y eso se las voy a regalar, no les voy a cobrar por esa. Simplemente nomás porque queremos que ustedes entiendan que al fin del día aquí en Guts siempre la palabra de Dios es la mayor autoridad. Y pues todos queremos escuchar de Dios, todos queremos cumplir con el llamado, el mandamiento que Dios tiene para cada uno. Bueno, por lo menos yo no puedo hablar por ustedes, pero entonces yo tengo que aprender cómo Dios escucha y cómo Dios habla. Ahora, ya cuando yo aprenda a escuchar la voz de Dios, yo lo único que tengo que hacer es ser obediente. Es todo. Si yo escucho la voz de Dios y si Dios me dice, Juan, yo necesito que tú atiendas esta situación, yo no le voy a decir a Dios, déjame primero orar y luego vengo para atrás y te digo. Hello. Ahí se pueden escuchar los grillos. Porque te voy a decir, nosotros no estamos esperando a Dios que haga nada. Él ya hizo todo lo que va a hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos mirar la grandeza y las maravillas de Dios, tenemos que meternos donde Dios se está moviendo, donde Dios está haciendo grandes cosas. Es nuestra responsabilidad de ponernos. La semana pasada estaba hablando de posición. Nosotros no estamos tratando de balancear nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos balancear la vida? ¿Quién tomó notas la semana pasada? ¿O quién se puede acordar? ¿Por qué no
no deberíamos de tratar de balancear nuestras vidas. Si no me dicen, vamos a ir atrás de la iglesia donde está el zacate y vamos a hacer lagartijas allá, ¿ok? Vamos a correr y vamos a aprender a hacer lo que se debe de hacer, ¿ok? Sí, ok, nos salimos de la voluntad de Dios. Pero mi punto fue este, y estoy bien enojado con los líderes ahorita. Está bien, los vamos a correr, no aprendieron nada. La razón por qué no tratamos de balancear la vida de nosotros es porque siempre vamos a escoger lo que nos conviene. Yo ya no repasé mis notas de la semana pasada. Repasé las notas que no terminé la semana pasada, pero sabes que fue algo que fue sembrado en mi corazón cuando el Señor me lo mostró. ¿Qué quiere decir eso? Juan jamás va a tratar de balancear su vida. Nunca. Jamás voy a tratar de balancear mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que yo me alinee y me ponga en la posición donde yo debo de estar. ¿Para qué? Para hacer su voluntad de Él. Hello. Es que yo creo esto. De veras que mi vida que vivo hoy no hay comparación de cómo mi vida es hoy y cómo era antes. No hay ninguna comparación. La vida que yo vivo hoy es una vida increíble, maravillosa. Entonces lo que yo tengo que hacer es seguir haciendo lo que aprendí hace 20 y tantos años y usar eso como un fundamento para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir avanzando y seguir elevando en mi vida. Porque eso es lo que todos queremos, ¿verdad, Ángel? ¿Sí? Eso es lo que todos estamos queriendo hacer, es seguir mejorando y seguir creciendo. Pero la cosa es esta, es que tú tienes que entender, y te voy a decir algo, el hombre lo que necesita, el hombre cristiano, ¿sabes qué necesita? Un pastor, un líder espiritual. Y te voy a decir por qué. Para que estas personas tengan a alguien con quien mantenerse apoyado. Es necesario. Yo tengo como 3 pastores en mi vida que constante estoy hablando con ellos y estoy mirando los ejemplos y estoy mirando cómo hablan y responden a situaciones. Y entonces digo yo, ahí es donde yo le estoy fallando y ahí es donde yo tengo que mejorar. Estando en la iglesia, en la casa de Dios, lo que ustedes necesitan es, si ustedes dicen, hey, Pastor Juan, ustedes me han dado esa habilidad, esa capacidad, ese derecho de poder liderarlos en el reino de Dios. O si no, nomás díganme Juan. Y podemos ser amigos. Y posiblemente te invite a comer, posiblemente no. Porque nomás somos amigos y pues amigos tienen donde quieran. Cualquier otro amigo los puede llevar a comer. Pero si necesitan un pastor, que ese es mi talento, ese es mi llamado, ese es mi don, ahí es donde voy a poder funcionar para ayudarte a descubrir tu talento y tu llamado en tu vida. ¿Para qué? Para que seas próspero. Es trabajo para mí. Tú me dices a mí, pastor, tú estás poniéndome una responsabilidad a mí de seguir creciendo, estudiando, madurando en la palabra de Dios, y yo acepto eso. Pero ahora vas a tener que confiar que Dios ha puesto a una persona, a un líder en tu vida espiritual que te va a ayudar a desarrollar varias cosas. No te vamos a decir qué hacer ni cómo vivir tu vida. Esa va a ser tu decisión. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, siempre va a haber dirección ahí. Siempre va a haber dirección. Bueno, ya que quité eso de mi pecho, podemos meternos a la palabra. Antes de entrar, tengo unos puntos, y yo creo que son principios que van a poder ayudarnos a empezar a caminar en el llamado.
en el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Ok, pastor, ¿qué quiere decir llamado? El llamado en tu vida es que cuando tú reconociste que Dios existe y que Dios tenía un hijo y que Dios envió a su hijo, a su único hijo, para que muriera por tus pecados. Cuando tú crees en tu corazón que Jesucristo murió y resucitó, entonces tienes la oportunidad de aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué quiere decir Señor? Es tu maestro. Señor, es el señorío del llamado, del potencial y el poder del Señor Jesucristo. Él es el maestro. Eso quiere decir que cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, quiere decir que Él es el jefe. Él es el patrón. Cuando crees en tu corazón y lo confiesas como tu Señor, Señor, yo creo, Padre Celestial, yo creo que sí enviaste a tu Hijo, que Él murió y que Él resucitó, y por eso lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Entonces ahí es donde tú reconoces tu llamado. Oh, pero es que yo no he escuchado que me hagan físicamente, me hagan dicho, ven para acá, ven a ser parte de la iglesia. No, el llamado es cuando tú respondiste, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo aceptaste, el Señor estaba tocando tu corazón y diciendo, déjame entrar. ¿Has aceptado a Cristo? Cuando lo aceptaste, lo que pasó, Él estaba tocando en tu corazón y dice, hey, déjame entrar. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy aquel que viene con poder y autoridad de perdonar pecados. Cree en tu corazón y con tu boca invítame. Y cuando lo hiciste, ahí es donde tú aceptaste el llamado de ser un hijo de Dios. Ahí es donde aceptamos nosotros de ser cristianos, de ser como Cristo, dejar que Cristo viva en nosotros. Y no te olvides de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Jesucristo, tu vida ha sido rescatada. ¿Rescatada de qué? Del pecado, del poder de la muerte, de enfermedad, de pobreza. ¿Y qué es la otra? Sickness, health, finances. Puedes tener vida eterna. Te libera del poder de la muerte, de las enfermedades y también de la pobreza. Eso es lo que sucede cuando aceptas a Jesucristo en tu vida. Pero ¿sabes qué tiene que pasar después? Tu alma se tiene que alinear a la voluntad de Dios. Tu alma tiene mucho trabajo que hacer. Tu alma tiene que desarrollar lo que Dios ha depositado en ti. ¿Qué es eso? Tus propios sentimientos. Nuestra propia manera de pensar. Esa es la área donde mi vida donde necesitaba mucha ayuda. Aceptar al Señor y entender que soy salvo por aceptarlo fue fácil. No, me salió así. Lo escupí como escupo ahorita predicando. Lo más difícil fue desarrollar mi salvación. De ser pulido. De dejar de hacer las cosas que no me servían, que me mantenían en la oscuridad. Tu espíritu, tú eres salvo cuando aceptas a Jesucristo. No hay pregunta para nada de eso. Pero tu alma necesita ayuda, necesita ser rescatada. Que viene siendo nuestros pensamientos. Romanos 12:2 dice, no se acostumbren a los modos de este mundo, más bien dejen que la palabra de Dios los renueve y que les dé una nueva por medio de la palabra de Él en sus mentes. Eso es lo que la palabra dice. Pero yo creo que no voy a terminar mis notas otra vez. Bueno, yo no vengo con ninguna agenda, ningún plan. Yo nomás estoy... Necesitamos poner nuestras manos sobre algo. Que estos son principios que yo creo que van a poder ayudar tu vida
como creyente. Okay. Y uno de ellos es, lo que necesitamos es poner nuestras manos sobre algo, porque en Deuteronomio 28:8 dice que cuando nosotros pongamos manos sobre las cosas van a prosperar. Ese es Viejo Testamento. Pero ese es el Viejo Testamento, pastor. Estamos en una nueva era, nueva vida. Ok, ¿sabes qué? Lo bonito de eso es que Dios no cambia. Dios es mismo ayer y mismo hoy y mismo para siempre. Él no va a cambiar. Si Él lo hizo por alguien, lo va a hacer por ti y lo va a hacer hoy. Y esas son las cosas que yo creo. Para poder tener una fundación en nuestras vidas de perdida, necesitamos creer la palabra de Dios, poner nuestras manos sobre algo. ¿Para qué? Para que Dios lo bendiga. ¿Por qué? Porque Dios no lo puede hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que creer. Tú tienes que tomar esta autoridad. Tú tienes que tomar esa posición como un hijo o una hija de Dios, como un heredero del reino de Dios, y empezar a caminar y actuar y hablar como Dios te dice que lo hagas. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos falta. El segundo punto es: necesitamos estar en nuestro lugar o posición en nuestro llamamiento. Ok, si Dios te llamó, o creímos, confesamos, ok, aceptamos a Cristo y recibimos el llamamiento. ¿Y ahora qué? ¿A dónde te llamó Dios? A que seas parte de su iglesia, que seas parte de la familia de Dios. Yo no te estoy tratando de convencer ni vender. No estoy vendiendo nada aquí. ¿Qué dice Pastor Bill? I'm sold. Yo estoy vendido. Yo estoy vendido a la palabra de Dios, a la verdad. Yo no necesito que nadie me tuerza el brazo para predicar. Nadie me torció el brazo para venir y servir a Dios. Nadie me hizo: Juan, es que ahora eres cristiano y con el brazo me traían a la iglesia a limpiar los baños. No es necesario que lo hagan. ¿Saben por qué? Porque Dios, cuando yo le entregué mi vida, Él me dio la de Él. No me entienden. No me entienden. Cuando Dios entregó su vida, Él me dice: Juan, si tú estás cansado y cargado, dice, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Dice, dame tu yugo y llévate el mío. Eso es una vida de intercambio. Dice, yo te doy la mía, pero tú dame la tuya. Deal. Trato. ¿A dónde le firmo? Cuando lo hice, ¿sabes qué? Mi nombre fue escrito en el libro de vida para la vida eterna. Es un trato, es un pacto, pero ¿sabes que Dios no rompe ese pacto, doña? No lo puede romper. ¿Sabes por qué? Porque derramó su sangre. Se pagó un precio. ¿Tú crees que yo voy a romper pacto con Él? De ninguna manera. No, porque yo sé lo que me espera. Yo sé de dónde me saco y sé lo que me espera. No puedo comparar con la vida pasada. Necesitamos estar sirviendo en activación. No más sentados en las bancas de las iglesias. No más. Tenemos que responder. Tenemos que cumplir con este llamamiento. Necesitamos estar sirviendo en activo, porque es un sacrificio agradable para Dios que solamente podemos ofrecer. Si Dios ha hecho algo, ¿cómo le vamos a responder? ¿Cómo? Tiene que haber un pacto en tu vida para que de veras digas, man, no puedo balancear mi vida. Tengo que tengo que sumergirme a las cosas de Dios. ¿Quién me puede explicar qué quiere decir sumergir? Empaparse. Por eso yo creo que no es justo para aquellos que nosotros, cuando éramos católicos, que el padre nomás nos aventaba poquita agua. Eso es injusto. Deberíamos de reportarlos. No, queremos ser sumergidos, bautizados. Bautismo quiere decir ser sumergido. Me hubiera sumergido, ama, le hubiera dicho algo al cura. ¿Cómo se llamaba el cura de la iglesia donde íbamos? ¿Se acuerda usted?
Era la monjita que venía a quejarse de mí, no era el padre, ¿verdad? Me gustaba molestar, ellos vivían como un bloque de nosotros. ¿No estaba la iglesia ahí, ama? Y nosotros íbamos y les dábamos, estábamos tratando la fe de ellos, yo y mis amigos. El arrepentimiento nos permite estar en la presencia de Dios. Y yo creo que eso, el arrepentimiento no es nada malo. El arrepentimiento es tú querer que puedas ser posicionado en el lugar donde Dios te llamó a estar de primero. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento de nosotros en veces, voy a mirarme el ridículo, voy a ponerme de rodillas enfrente de todos y me voy a postrar delante de Dios. No. Puede hacerse así, pero no es necesario. El arrepentimiento es simplemente venir delante de Dios y reconocer que tú lo necesitas a Él. Y decir, Señor, perdóname. Yo le digo todos los días, Señor, perdóname, ayúdame. Ayúdame a ser mejor. En las mañanas, pues dormido no puedo pecar, pero en las noches cuando me duermo, el arrepentimiento nos permite estar en la presencia de Dios. Y es cuando tú entiendes que necesitas a Dios, es cuando te vas a humillar delante de Él y decir, Señor, tu majestad, aquí estoy. Se haga tu voluntad. El orgullo nunca quiere ser identificado y es bueno para esconderse. Yo me acuerdo hace años cuando el Señor, yo estaba era una conferencia y estaban hablando de orgullo y hicieron un llamado de altar. Yo estaba hasta arriba, eran como más o menos una iglesia como esta, pero como 10 veces más grande que esto. Y yo estaba hasta las bancas, hasta mero arriba. Y empezaron a hablar con orgullo, dice el predicador. Yo no me acuerdo del mensaje, pero sí me acuerdo cuando él dijo, ven, dice, si eres orgulloso, si siempre tienes que hacer tu voluntad y siempre tienes que suceder las cosas como tú quieres, dice, el Señor no te va a poder usar. Y en ese mismo momento me enojé. Dije, ¿cómo se atreve a decir eso este hombre? Yo ya tenía como unos 4 o 5 años de ser creyente. Yo ya le había entregado. Se fijan que mi alma todavía necesitaba ser renovada y alcanzar mi salvación, porque yo todavía estaba pensando igual. Dice, y el Señor, el Espíritu Santo dentro de mí, ¿sabes qué hizo? Me trajo una convicción. Dice, hey, necesitas ir y entregar tu vida al Señor por completo y dejar ese orgullo, si no el Señor no te va a poder usar. Todavía estaba predicando al predicador y yo me salí corriendo de las bancas y me fui hasta enfrente y le dije, hey, yo necesito tratar con mi propio orgullo. Y ahora el Señor pudo confiar en mí. El Señor puede tratar conmigo, Él puede hablar conmigo, Él puede decirme en amor mis faltas y mis errores, y yo los puedo recibir bien. ¿Sabes por qué? Porque lo hace con amor. Lo que nosotros pensamos es cuando viene la palabra y nos habla y nos corrige, lo queremos tomar como la gente humana. Me lo dijo fulano, no lo dijo el Señor. Su salvación, nuestra alma tiene que ser salva, tiene que alcanzar nuestro espíritu, porque nuestra alma es el modo como pensamos, es nuestros sentimientos y son nuestras acciones. Esas son las cosas que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que podamos vivir esta vida increíble, maravillosa de Dios. Donde hay paz, donde hay unidad, donde hay sanidad, donde hay provisión, donde hay más que suficiente, donde hay armonía, donde Dios se mueve y se manifiesta. Nuestro hogar es un lugar de descanso, es un lugar de paz. Donde siempre estamos tratando con algo nuevo y no con lo mismo, porque siempre vamos a ser tratados por algo. Y está bien, porque eso nos ayuda a crecer. Es lo que Pablo decía. Nos ayuda con nuestro carácter, nos ayuda con nuestra confianza hacia Dios. Esas cosas no tienen nada de malo.
no pueden tomar gran afecto en nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos crecido y madurado. Ya no estamos tratando con las cosas pequeñas ya. No, ahora nosotros estamos tratando cómo seguir construyendo, enviando tantas cosas que están sucediendo ahorita en la iglesia aquí, misiones, México, Perú, Cuba, tantas oportunidades que vienen por delante, las escuelas de jueves, de los jueves segunda mía, segundo servicio, todas esas cosas que están pasando, nuevo edificio allá para los niños. ¿Para qué? Para hacer dejar un legado para ellos. Eso es importante. Y eso es lo que más debería de importarles a ustedes y a mí. ¿Por qué? Porque la oportunidad está delante de nosotros. No nomás estamos diciendo, oh, mañana vamos a la iglesia, o no, vieja. O viejo, mañana vamos a ir a la iglesia. Eso no podemos cuestionar eso. Eso no debería de ser pregunta. Eso debería de ser algo que no balanceas. Eso debería de ser algo donde dices, ven, yo tengo que estar allí. Yo entiendo que hay vacaciones, agarren sus vacaciones, pero no podemos negociar ni balancear las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque de allí es donde va a salir el fruto de tu vida. Ahí es donde yo soy bueno para tu vida. Y son cosas que siempre van a decir, man, ¿cómo voy a hacerlo? Ok, está bien. Proverbios 16:5 dice, el Señor detesta o rechaza a los orgullosos, ciertamente recibe su castigo. Primera de Samuel 13, versículo 5 dice, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos. Fíjense qué tan fuerza de ejército. Y tantos guerreros como los granos de la arena de la orilla del mar acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel, ahí les va, vieron el gran aprieto en los que ellos se encontraban. Y como estaban fuertemente posicionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, motorales, rocas, hoyos y cisternas. Versículo 7, algunos cruzaron el río de Jordán y escaparon a la tierra de Gad y a la de Galat. Desobediencia de Saúl y el reproche de Samuel. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Ahí entró el pánico. Ahí entró la propia habilidad del hombre. Versículo 8, durante 7 días Saúl esperó ahí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo de que ordenó, tráigame la ofrenda quemada a las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. La historia antes de estos versículos hablaba que Samuel le había dicho a Saúl, le dice, hey, no hagas nada hasta que yo venga. Detente. Mantente quieto, no hagas nada hasta que yo venga. Pero vino una presión. Fueron atacados, ¿verdad? Dijeron, men, el pánico entró, se friquearon y él quería moverse rápido. ¿Por qué? Porque él pensaba, ¿cómo voy a esperar en este hombre si él no sabe en el punto en el que nos encontramos hoy? Versículo 10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micma.
listos para la batalla. Versículo 12, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal. Y ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Había un hombre de autoridad en su vida que le estaba guiando para que pudiera llegar a ser el rey y tomar dominio de la gente de Israel. Pero él necesitaba confiar en el hombre de Dios. No lo hizo. Paniqueó, se friqueó, miró la situación, sintió la presión. ¿Y qué hizo? Tomó acción en su propia voluntad. Pero yo creo que hay muchas veces así que en veces pasa. Yo tengo hombres de Dios en mi vida que se me dicen no, es no. Pero yo tengo que confiar que estos hombres son hombres de Dios. Yo tengo que mirar el fruto de la vida de ellos, de cómo ellos viven y cómo ellos desarrollan sus vidas. Yo sé cuando alguien ha pasado por una batalla o no. Yo puedo mirar cuando un hombre ha pasado por fuego. Yo puedo mirar cuando una persona ha conquistado y ha peleado. Yo puedo mirar y sentir quiénes son. Y por eso se me hace fácil poder recibir de estas personas. ¿Por qué? Porque puedo ver el fruto de ellos. Yo nomás tengo que ser obediente a Dios y confiar en que Dios ha puesto estas gentes en mi vida. Porque si no, nunca vamos a poder hacer nada. Estamos todos aquí pensando, ¿está Ana aquí todavía? ¿Is Ana here? Ana, are you here? Me gustaría cantar la última canción. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Versículo 15. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con él, con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá en la tierra de Benjamín, cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él y descubrió que solo quedaban 600. Yo entiendo cómo las iglesias pueden desgalzarse mucho. Yo entiendo. Porque nadie está buscando una disciplina como esta. No, yo he visto a gente caer como moscas. ¿Por qué? Este debería de ser un lugar donde todos corren y están alineados para servir en todos los departamentos de aquí. Este debería de ser un lugar donde todos, si escuchamos que hay un servicio el jueves, ahí deben de estar. No les vamos a entregar un pico y una pala para que suden y trabajen. No, les vamos a servir. Los vamos a preparar. Los vamos a instruir. Vamos a descubrir el talento y el don que Dios ha depositado en ustedes. ¿Para qué? Para que sean parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y para que podamos llegar a la perfección de una iglesia. Ese es el plan y la meta de Iglesia Guts. Me gustaría que además fuera algo y que bendiciera tu vida y dijera, amén, tu vida va a estar bien. Vayan y sean bendecidos. No, tienes que poner tu trabajo, tienes que poner tu semilla, tienes que sembrar, tienes que ser plantado en la casa del Señor para que los atrios de Él puedas florecer. La palabra lo está diciendo.
para mí, yo creo que yo llegué a un punto donde ya tuve, ¿cómo se dice? Más que suficiente de que el enemigo me siga manipulando mi vida y diciéndome mentiras y yo creyéndomelas. Yo tengo un deseo en mi vida de ser libre, de servir a Dios con libertad. Maldición siempre va a venir con opresión y depresión. Si tú dices, man, es que a veces me siento deprimido, es porque viene una opresión sobre de ti. Luego viene una depresión. Cuando estás deprimido, el enemigo, ¿sabes qué es lo que hace? Quiere venir y te quiere acabar de matar con problemas. El mundo está perdido, está quebrado y necesita a Cristo. La palabra de verdad es lo único que puede ayudarle a la gente, no tus abrazos y que todo va a estar bien. Me gustaría decirles, todo va a estar bien. Me gustaría decirles, todo va a estar bien. No, lo que quiero decirles es que las cosas ya están bien. Pero tú tienes que ponerte en la posición donde Dios te ha llamado a estar. Tenemos nuestro programa de escuela de ministerio y nuestro programa de internado. Simplemente lo más es para poder surtirte y prepararte con toda la herramienta que tú necesites para tener una vida increíble. Eso es todo. Vas a seguir viviendo, sirvas a Dios o no. Pero yo creo que es bonito poder siempre ser el que sale en adelante y no el que siempre sale derrotado por vencido. Esos días para mí ya se acabaron. ¿Cuál es tu situación que se te convierte en presión que te hace sentir deprimido? ¿Qué es? ¿Qué te hace retrasar al llamado de Dios? Si Dios te ha llamado para bendecir tu vida, ¿qué es eso que no te permite? ¿Orgullo? Yo sé que sí era eso para mí. Yo podía esconderlo bien. Era buenísimo para esconderlo. Pero sabes que Dios me habló en mi corazón en un servicio y me dijo, Juan, necesitas deshacerte de ese orgullo. Nadie me había dicho eso, ninguna persona me había dicho eso, pero Dios me lo dijo. Y dije yo, ok, ya sabes, no lo puedo esconder de ti. Voy a ir a rendirme delante de ti. Esto es lo que quiero hacer. No terminé mis notas otra vez. Yo creo que vamos a hacer 3 partes de este mensaje. Yo creo que conviene. ¿Sí? Okay.